Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte del webinar sobre la ley LGTBI trans, donde vamos a dar algunas nociones. Primero recordaremos el marco legal donde se enmarca las obligaciones para las empresas de elaborar un plan LGTBI y con especial dedicación en esta segunda parte del webinar a los aspectos prácticos, es decir, a cómo tenemos que implantar en nuestras organizaciones el plan LGTBI. Vamos a dar unos minutitos de margen porque faltan asistentes. Si os parece, esperamos un par de minutos hasta las 9:35 y comenzamos con la exposición. Bueno, buenos días otra vez. Si os parece, vamos a comenzar. La fórmula que vamos a seguir para el desarrollo del webinar será primero una pequeña exposición, tanto legal, como hemos comentado antes, como práctica. La idea es que no dure más allá de 20-25 minutos, porque lo que realmente consideramos interesante, dado que ya es el segundo webinar y que ya la ley ya nos pilla por sorpresa, porque ya lleva la ley en sí más de un año y el Real Decreto que, digamos, cumple las expectativas marcadas por la ley, se dictó el 8 de octubre. Con lo cual, bueno, ya no es tan sorpresiva como en el anterior webinar, con lo cual creo que es interesante que todas aquellas preguntas que hayan surgido con ocasión de nuestra primera exposición o las que puedan surgir de esta sesión, resolverlas o comentarlas a modo de mesa de debate cuando termine nuestra exposición. Entonces, podéis ir formulándolas en el chat conforme vayáis teniéndolas definidas, y cuando demos paso al turno de preguntas-respuestas iremos resolviendo una por una, en la medida de nuestras posibilidades, el contenido de las mismas. Bien, dicho esto, nos tenéis para los que no nos conocéis, yo soy José Climent, soy el director jurídico de la consultora Forlop. Forlop es una consultora dedicada a cumplimiento normativo. Os pasaremos la presentación, pero bueno, como a modo de que podáis visualizar y veáis el contenido de nuestros servicios. Nos dedicamos, el core de nuestro negocio sobre todo es protección de datos, igualdad de oportunidades, normas ISO, llevamos e-commerce, evidentemente planes LGTBI, que es de lo que estamos hablando, y bueno, en realidad una serie de servicios que prácticamente abarcan la totalidad de las necesidades que pueden surgir en vuestras empresas día a día, empresas, organizaciones, asociaciones, bueno, en principio cualquier servicio que podáis necesitar está dentro de nuestro portfolio. Pero bueno, en concreto de lo que estamos hablando hoy, que es del plan LGTBI, me gustaría, como punto previo a la exposición de práctica de cómo desarrollar el plan, sí que hay que tener muy claro dos cosas. Si bien digamos que el empujón y el espaldarazo o la idea de que el conocimiento de que en todas las empresas necesitamos hacer un plan LGTBI ha venido este mismo año en virtud de la aprobación del Real Decreto de 8 de octubre del 2024, donde se da cumplimiento a lo prescrito en el artículo 15 de la ley trans, como se conoce, que, como sabéis, es de 28 de febrero del 2023. Si bien con este Real Decreto de 8 de octubre, digamos que todos hemos sido conscientes, o todos vosotros habéis sido conscientes, de que existió una obligación de tener un plan LGTBI, la realidad es muy distinta. La ley, cuando se publicó el 28 de febrero del 2023, ya establecía un plazo de obligatorio cumplimiento que era de 12 meses
para que todas las empresas tuvieran el plan de igualdad LGTBI implantado en sus organizaciones. Es decir, siendo puristas, la ley entró en vigor el 2 de marzo del 2023. A los 12 meses tendríamos que haber tenido implantadas en nuestras organizaciones la ley, o sea, el plan LGTBI, con lo cual en marzo de este año ya se debería haber tenido el plan LGTBI implantado en nuestras organizaciones. No obstante ello, dado que el artículo 15 establecía esta obligación, pero a la vez recogía la idea de que en un futuro Real Decreto se desarrollaría el contenido de las medidas del propio plan, eso digamos que ha supuesto como una especie de vacatio legis, o sea, un paréntesis en el desarrollo. Eso unido a que aún no hay ningún organismo administrativo que haya empezado a vigilar o a controlar el cumplimiento legal, pues ha supuesto, bueno, que se quedara todo ahí en un segundo plano. Por parte de muchos de vosotros nos ibais preguntando sobre las obligaciones dimanantes. Durante ese periodo de vigencia de la ley y hasta la aprobación del Real Decreto, como fórmula para cumplir, si bien en menor medida de lo exigido por la norma, como forma de cumplir, decía, las obligaciones, lo que se ha venido haciendo es adecuar los protocolos de acoso de tal manera que abarcaran también la inclusión de conductas contrarias a los principios de igualdad y respeto de las personas LGTBI trans. No obstante, como decía, ya no hay excusa para implantar en nuestras organizaciones el plan LGTBI, dado que ya ha salido el Real Decreto y el Real Decreto establece con mucha más claridad. No me atrevo a decir que haya aclarado todas las dudas, porque el Real Decreto lo que recoge es la obligación de negociar las medidas en función de nuestra organización y en gran manera atribuyen un porcentaje muy grande, atribuye ese poder negociador o esa obligación de negociar a las mesas negociadoras de los convenios. Dentro de nuestras empresas solo queda fuera de esa norma o de ese aspecto general, solo quedan fuera aquellas organizaciones que no tengan ningún convenio de aplicación, en cuyo caso esas organizaciones no pueden esperar a que ninguna mesa negociadora de convenio les diga qué medidas tienen que implantar, evidentemente, porque no tienen ningún convenio de aplicación. Con lo cual, la propia norma sí que establece que en ese supuesto es responsabilidad de la propia empresa la de formar una comisión negociadora de las medidas para desarrollarlas e implantarlas. Y por otra parte, existe otro pequeño colectivo que puede ser aquellas empresas que no tengan convenio, que no tengan representación legal, que también les establece una obligación de constituir mesas convocando a sindicatos mayoritarios. Pero bueno, dejándonos del aspecto puramente legal, creo que lo importante de esta jornada, una vez hecho esta pequeña introducción, recordatorio de lo que hablamos en el anterior webinar, lo realmente importante es ver, no de una forma profusa, porque con el tiempo de que disponemos y en un webinar es difícil, pero sí que os vamos a dar una visión lo más amplia posible de qué debemos hacer para cumplir y para implantar ese plan de igualdad LGTBI. Hay una precisión que quiero hacer previamente y que debemos tener todos en nuestra mente. Una cosa son las medidas para el plan y otra cosa es el plan en sí. El plan es mucho más amplio y aunque el artículo 15 y el Real Decreto publicado el 8 de octubre haya puesto algo de claridad sobre las medidas a aplicar, eso no significa que todo en un plan sean esas medidas, sino que vamos a tener que dotarlo de mucho mayor contenido. Para entrar en esos detalles, contamos con la presencia de Marta, compañera nuestra de Forlop, coordinadora del Departamento de Igualdad, especialista en planes LGTBI, que os va a ir explicando, bueno, cómo desde Forlop aconsejamos y cómo ponemos en marcha
los planes de igualdad LGTBI, tanto en su desarrollo como luego en lo que es la aplicación de medidas, etcétera. Os recuerdo que cualquier duda que surja, tanto de lo que acabo de exponer como de lo que Marta vaya comentando, insisto, podéis en el chat ir recogiendo las preguntas y al término de la exposición iremos viendo una por una el contenido de las mismas. Sin más, os dejo con Marta. Gracias, José. Bueno, primeramente encantada de poder estar aquí con vosotros y vosotras. Y bueno, como dice José, desde ForLove lo que proponemos es, a nivel práctico, ¿no?, cómo materializar todo lo que dice la norma, y lo materializamos a través de lo que denominamos el plan LGTBI. Entendemos que la norma, aunque no lo nombra expresamente como tal, pero sí que en la Ley de Igualdad, por ejemplo, la definición que dice la norma del plan de igualdad es un conjunto planificado de medidas, ¿no? Y entendemos que en esta normativa LGTBI, aunque no se nombra tal cual plan LGTBI, sí que la definición es literalmente la misma, conjunto planificado de medidas, ¿no? Esta medida tiene que tener unos recursos, un responsable, una cronología, etcétera. De ahí que entendemos y proponemos la implantación de planes LGTBI, entendiéndonos como todo un proceso en el que tienen que haber todas las medidas que se recogen en el anexo del reglamento, pero también muchas más áreas de intervención, ya que entendemos que de lo que estamos hablando también es algo que debe ser transversal a la empresa. También con el objetivo de que la empresa pueda protegerse ante cualquier tipo de situación este tipo de situación de vulnerabilización de los derechos LGTBI se pueden dar en muchas áreas, ¿no? Entonces, lo que proponemos a nivel así genérico, nosotros tenemos esta propuesta de planificación, ¿no?, que como el primer paso es importante a nivel de empresa, es lo del compromiso, ¿no? La empresa debe iniciar todo este proceso de aplicación de la ley comprometiéndose a la no discriminación y a la igualdad de trato entre las personas LGTBI. Ese compromiso además debe ser interno y externo y de forma expresa, debe estar escrito. Nosotros manejamos un modelo, que es el que veis ahora, que es un modelo genérico y básicamente lo que hace es expresar de forma escrita, este es un comunicado a nivel interno, ¿vale? Diciendo pues expresamente que la empresa está comprometida en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre las personas LGTBI, además de la tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación. También es interesante que este compromiso se divulgue también de forma externa a los colaboradores, a nivel de publicidad, ¿no? Es muy importante que quede reflejado esta publicidad de compromiso con la igualdad LGTBI. Y bueno, tras este primer paso de compromiso de dirección, nosotros proponemos un diagnóstico. Entendemos que la normativa no lo nombra expresamente, pero también entendemos que para aplicar una serie de medidas y adaptarlas a las empresas es necesario saber de qué realidad partimos, ¿vale? De esa forma podemos detectar necesidades y podemos aplicar medidas adaptadas a cada entidad. Por eso creemos que es recomendable y para nosotros imprescindible construir un pequeño diagnóstico, una pequeña aproximación a la realidad de la empresa, de cara a luego poder implantar las medidas que creamos necesarias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde ForLove lo que proponemos son 3 vías, pero 3 vías que realizamos a la vez, ¿vale? No es que elijamos una u otra, sino que las llevamos a cabo todas. Hacemos un pequeño cuestionario cualitativo de la dirección y qué tipo de preguntas realizamos, ¿no? Pues básicamente es qué cosas se han hecho hasta ahora, si es que se han hecho cosas, entendemos que a lo mejor a día de hoy, que esto es nuevo, que las empresas ahora se están poniendo a realizar acciones, entendemos que a lo mejor ahora mismo la gran mayoría de realidades de la empresa a nivel LGTBI hay muchas carencias, ¿no? Pero entendemos que como el plan LGTBI también es un documento vivo, que nosotros proponemos que tenga una vigencia de en torno también unos 4 años, igual que en el de igualdad. Entendemos que conforme se vaya alargando en el tiempo y se vayan actualizando, ¿no?, pues tendrá más sentido esta clase de preguntas porque las empresas ya habrán hecho diferentes acciones y tendrá diferentes medidas. Pero bueno, es interesante saber si tienen un protocolo ya donde se incluya la discriminación LGTBI, si tienen un protocolo de acompañamiento trans, que luego hablaré un poco sobre el tema.
si han hecho algún tipo de campaña de concienciación o de sensibilización por algún día importante LGTBI o algún tipo de sensibilización sobre este tema, algún tipo de formación, cuál es su protocolo de selección, si ese protocolo de selección tiene en cuenta criterios de no discriminación a estas personas, etcétera. Una serie de preguntas para entender de qué realidad partimos y qué cosas ya se han hecho en la entidad. Luego también es interesante realizar un cuestionario a la plantilla y en este cuestionario lo que preguntamos básicamente son preguntas que tienen como objetivo entender cuál es el clima laboral de la empresa y también si lo que hace la empresa, por ejemplo, imaginaros que en el cuestionario cualitativo a la dirección nos han dicho que tienen un protocolo contra la discriminación LGTBI y luego en el cuestionario de la plantilla, la propia plantilla dice que no tiene conocimiento de ese protocolo, ¿no? Pues ahí detectamos una necesidad de algo que hace la empresa pero no llega a la plantilla y a lo mejor tenemos que fomentar esa publicidad, hacer una campaña de sensibilización, ¿no? También nos ayuda un poco a eso, a ver qué cosas hace la empresa y si realmente tiene su efecto en la plantilla y realmente la plantilla es conocedora de todo lo que hace, ¿no? Porque ya que hacemos cosas para poder avanzar en igualdad, que esa implantación no sea visible y pueda ser efectiva. Y también la tercera vía también recogemos un pequeño Excel con datos cuantitativos muy básico, que lo que hacemos es simplemente para tener una imagen general, porque no es lo mismo implantar una medida, una plantilla de 52 personas que de 1000, ¿no? Para saber cuántas personas trabajadoras hay, si existe mucha rotación, si no, qué tipo de proceso de promoción hay, qué tipo de protocolo de selección, o sea, un poco a grandes rasgos tener una visión general, ¿vale? Y con todo esto, con toda esta idea general que tenemos de la empresa, ¿no? Ya podemos empezar a trabajar, ya podemos empezar a ver, a detectar necesidades y a saber en qué actuar. Sabemos que de forma obligatoria estos son los contenidos mínimos que establece el Real Decreto, ¿no? Que habla de cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, que ahora voy a poneros un ejemplo de las cláusulas que utilizamos desde aquí. Y bueno, también es obligatorio establecer medidas en el acceso al empleo, en la clasificación y promoción profesional, en la formación y sensibilización y lenguaje. También es obligatorio tener un protocolo frente al acoso y violencia hacia personas LGTBI y se nombra que lo del protocolo de acompañamiento trans, que luego explicaré la relevancia que tiene este protocolo en este ámbito, ¿vale? Voy a enseñaros un ejemplo de lo de la cláusula. Puede ser, esto es un ejemplo muy genérico, ¿vale? La cláusula puede ser más corta, más extensa, pero bueno, básicamente de forma muy general es una cláusula en la que la empresa se compromete a garantizar la igualdad de trato y oportunidades a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, ¿vale? Y entonces se compromete a una prohibición de la discriminación, igualdad de oportunidades, sensibilización, protocolo de acción, todo en torno a la diversidad LGTBI, ¿vale? Em, Luego, para ejemplificar un poco a nivel práctico cómo se materializa todo esto, este es el índice que nosotras utilizamos, ¿vale? Es el índice del plan de igualdad, para que veáis un poco también, queda reflejado un poco el proceso, ¿no? Empezamos con una pequeña presentación de lo que es el plan LGTBI y sobre todo una situación o sea, vamos a explicar por qué creemos que es relevante actuar en este ámbito, no solo porque la norma lo establece, que también hay un marco jurídico donde se inserta este plan de igualdad, sino también es una necesidad de responsabilidad social, una necesidad sociocultural, porque los datos así lo demuestran, ¿no? El gran porcentaje de desempleo de las personas LGTBI, sobre todo de las personas trans y sobre todo de las mujeres trans, el gran número de delitos de odio, toda una serie de datos que corroboran la necesidad expresa de poder actuar en este ámbito. También a nivel de empresa. Está demostrado por la experiencia de otras empresas donde ya han actuado aquí que también hay recompensas a nivel laboral, ¿no? De una mejor atracción del talento, una mejor productividad, etcétera, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña presentación, empezamos con la empresa, ¿no? Que es la realidad en la que partimos. ¿Qué tipo de empresa es? Un poquito su historia, la estructura, si es para saber también visualmente si es muy jerárquica, si no, qué tipo de puestos tiene, etcétera, una visión general. Y luego lo que proponemos, que esto es muy interesante, es lo de la comisión negociadora. Entendemos que, igual que pasa con igualdad, es muy interesante que este
todas estas medidas estén negociadas. Entendemos que mientras que se está llevando a cabo paralelamente la negociación de ciertas medidas a nivel de convenios, entendemos que a nivel de empresa, ya que debe actuar independientemente de lo que ocurra o no a nivel de convenios, entendemos que debe ser algo negociado con la plantilla. Si no tiene RLPT o no tiene comité interno, igualmente nosotros siempre recomendamos sentarse y crear una mesa de trabajo con con representación de la plantilla, ¿vale? Para que sea un documento verdaderamente efectivo, productivo y que sea también un documento vivo y que tenga efectividad. Bueno, entonces explicamos un poco cómo se ha constituido esa mesa negociadora, esa mesa de trabajo. Muy importante también determinar el ámbito de aplicación, ¿no? Se aplica a toda la plantilla, en todas sus sedes y temporalmente, que eso se negociará dentro de la comisión negociadora, aunque siempre recomendamos que sea alrededor de los 4 años, igual que pasa con igualdad. Y también es muy importante establecer lo de la difusión y la divulgación del plan, ¿no? Como digo, tiene que ser un documento vivo, tiene que ser un documento que todo el mundo conozca, que todo el mundo entienda. Por eso también puede llevar a cabo una campaña de publicidad del propio plan, de los objetivos, de las áreas, ¿no? Para que verdaderamente tenga efectividad. Luego también hay una pequeña aproximación a la empresa, que estos son todos los datos que hemos obtenido a través de los cuestionarios y de los cuestionarios a la dirección y a la plantilla, ¿no? Para un poco poner los pies en la tierra y ver la realidad de la que partimos. Y en base a eso, directamente ya establecemos el objetivo general y las áreas de actuación. Entendemos que las áreas de actuación que establece la norma son el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, la prevención del acoso, ¿no? Nosotros también proponemos una primera área que es la introducción a la diversidad LGTB en las políticas de la empresa. Es algo nuevo, entendemos que es algo nuevo y por lo tanto es importante también establecer medidas que revisen todo lo que ya existe en la empresa, que revise la política de proceso de selección, que revisen cómo se redactan las comunicaciones, etc. Luego voy a mostrar ejemplos de áreas y cómo actuamos dentro de las áreas a nivel de medidas, ¿vale? También proponemos las condiciones de trabajo y salud laboral porque creemos que son muy relevantes. De hecho, aquí insertamos lo de la medida del acompañamiento a personas trans, que luego también vamos a ver, o también la diversidad familiar, entendiendo que se deben introducir nuevos conceptos a nivel también de permisos retributivos y también a nivel de realizar campañas. Hay muchas empresas que a lo mejor en su cultura empresarial tienen la costumbre de celebrar, imaginaros, el Día de la Familia, ¿no? Pues que dentro de esa sensibilidad se incluyan todo el tipo de familias existentes, la diversidad en todo lo que ya hace la empresa. Y bueno, una calendarización porque tienen que estar planificadas a lo largo de los años y cómo se va a seguir, ¿no? Un seguimiento anual y una evaluación final, ¿vale? Esto sería como a grandes rasgos el esquema que manejamos. Y bueno, lo que decía, como queríamos mostraros a nivel práctico, lo más práctico posible, cómo aplicamos la norma, pues después de todo este proceso, lo que sale es este tipo de medidas, ¿no? Y además lo reflejamos de esta forma, donde se ve claramente la medida, el área, los indicadores, el cronograma, el responsable, los recursos y las personas destinatarias, ¿vale? Y como decía, nosotros proponemos siempre esta área introductoria donde sería muy importante que hubiera una persona o la propia comisión que ha negociado el plan LGTB, que sea como referentes y responsables de llevar a cabo el plan, de cualquier duda que surja a nivel de LGTBI, etcétera. Y como digo también, revisar la política empresarial de la entidad para ver y detectar posibles medidas futuras, ¿no? Entonces sería interesante, pues eso, revisar y actuar y adaptar todas las políticas recogidas, si todo el documento se ve reflejada esa diversidad, si en los principios o valores de la empresa se ve reflejada esa diversidad, etc. Otro ejemplo de área es, por ejemplo, la de selección y contratación, ¿no? Que también es una de las obligatorias. Pues si no se tiene protocolos, es un buen momento para aprobar un protocolo y que sus criterios sean acordes a la no discriminación e igualdad de oportunidades al colectivo LGTBI, o revisar los procesos de selección ya existentes para evitar este tipo de discriminación. ¿Vale? Entendemos que al principio de todo este proceso serán medidas
más de eso de revisión, de aprobación de protocolos o guías que ya no existen, y a lo largo de los años podremos profundizar más en cada medida. Pero para empezar a actuar en este ámbito, ¿no? Creemos necesario este tipo de acciones. Luego en formación, que básicamente pues, es formar a toda la plantilla, además la ley lo dice así, que es obligatorio formar a toda la plantilla, directores, mandos intermedios, etcétera, en sensibilización y material LGTBI. Además, nosotros también vemos súper interesante que precisamente las personas que se encargan de la selección y contratación o de la formación o de la promoción tengan una formación más específica, ¿no? Y más profunda del ámbito. Luego también una formación acerca del protocolo de acompañamiento, ¿no? Si la empresa decide establecer un protocolo de acompañamiento a personas trans, sería muy interesante formar a la plantilla en ese protocolo, entender cuál es la problemática trans, por qué es necesario este tipo de protocolos, etcétera. Y también formación en el lenguaje, y eso también lo establece el Real Decreto, ¿no? Un lenguaje diverso a toda la plantilla que tenga en cuenta toda esta diversidad. Este es otro ejemplo de área en comunicación y sensibilización, que muchas ya lo he comentado, por ejemplo, la sensibilización a través de campañas sobre el propio plan o campañas sobre los días importantes para este colectivo, ¿no? A lo mejor es muy común que a nivel de empresa a veces se mande algún comunicado, se haga algún tipo de pequeña acción por el 8M o por el 25N, que son días especiales e importantes para la igualdad de género, ¿no? Pues también a nivel del LGTBI, los días importantes, como el Día del Orgullo, el Día de la Memoria Trans, etcétera, también se pueden ir introduciendo en el calendario de la propia entidad, como mecanismo de sensibilización. Además, también es muy importante todo lo de la publicidad, ¿vale? La publicidad del protocolo que haya, del plan de igualdad, de la persona de referencia del LGTBI o de la comisión negociadora, etcétera. Y bueno, por adentrarnos un poquito en las cuestiones que el Real Decreto también focaliza su energía, por ejemplo, en la formación, ¿no? Que expresamente esto es lo que literalmente dice el Real Decreto, ¿no? Que es obligatorio en todo el ámbito laboral y a toda la plantilla, como he dicho ya, incluyendo a mandos intermedios, puestos directivos, etc. Vale, estos son los objetivos que desde Forlop proponemos, que van muy acorde a lo que dice el Real Decreto y que son los objetivos que hay en la formación que tenemos nueva de 20 horas. Son objetivos muy ambiciosos y que proponen también propuestas de mejora a lo que dice el Real Decreto. Pero básicamente creemos que es necesario conocer las definiciones de la diversidad sexual, o sea, qué entendemos por diversidad sexual, quiénes se incluyen dentro de esa diversidad sexual, etcétera. Conocer la normativa, ¿no? El marco jurídico que engloba todo esto. También conocer cómo funciona la LGTB-fobia, ¿no? Y entender cómo se llevan a cabo los protocolos para su prevención y atención, es decir, los protocolos de acoso, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa discriminación específica a las personas LGTBI y cómo se pueden prevenir este tipo de acciones y cómo se puede atender, ¿no? O sea, el protocolo que implanta la entidad, que sensibilizar sobre ese procedimiento de atención. También creemos súper importante conocer la problemática trans. La propia ley la nombra como especial, ¿no? Dentro del colectivo LGTBI, las personas trans son un grupo especialmente vulnerable y que tiene una problemática muy específica. Por eso también lo del la guía de acompañamiento a personas trans, porque es una problemática muy específica que atraviesa toda la vida de la persona y que por lo tanto también atraviesa el ámbito laboral donde vive esa persona. ¿No? Pues conocer también eso que también ayuda a el ambiente, a que el clima laboral sea más propenso a no tener este tipo de discriminación, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que se producen discriminaciones simplemente ante la ignorancia, por ejemplo, de la gestión de los pronombres, etcétera, ¿no? Que tienen estas personas, que luego utilizaré algo sobre ello. Y bueno, conocer el procedimiento, como digo, de este acompañamiento, los aspectos generales del Real Decreto y las alternativas al lenguaje, que también lo nombra el Real Decreto, ¿vale? Un lenguaje inclusivo con toda la diversidad. Bueno, lo del protocolo de acoso LGTBI, que también sabemos que es obligatorio, que la propia ley dice que si ya tenemos, porque seguro que lo tenemos, porque era obligatorio tener un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, pues simplemente con que podamos añadir a ese protocolo todo lo relativo a identidad, expresión de género, orientación sexual, se da como válido. De hecho, desde Forlop
precisamente lo que solemos realizar es un protocolo donde se recogen todo este tipo de discriminación, entendiendo que cada discriminación tiene su particularidad y definiendo muy bien qué entendemos por acoso sexual, qué entendemos por acoso por razón de sexo, qué entendemos por acoso por identidad o expresión de género o por orientación sexual, ¿no? Es muy importante esas definiciones, entendiendo que cada discriminación es muy específica, pero que el procedimiento de atención puede ser muy similar, ¿no? Y se puede dar de una misma forma. Em, y como novedad, lo del protocolo de acompañamiento trans, que básicamente es un procedimiento en el que la empresa lo que va a hacer es, primeramente, ser consciente y conocer que dentro de su empresa hay personas que están llevando este tipo de transición y qué puede hacer la empresa para que esta transición sea lo menos problemática posible, ¿no? Y facilitar un poco que el ambiente no se vuelva hostil, que no se vuelva violento, etcétera, ¿vale? Para ello, ¿qué es importante? Pues básicamente entender qué significa el proceso trans, o sea, qué es una transición, cómo se transiciona y por qué es tan problemático que se recomienda este tipo de protocolos. Pues básicamente en la transición hay que entender que no hay una forma solo de transicionar, hay que entender que es algo súper personal y que no siempre se va a llevar de la misma forma, ¿vale? Em, Solo que a grandes rasgos sí que siempre se lleva a cabo una transición social. La transición social es básicamente cuando la persona decide que se quiere llamar de X forma o quiere ser tratada con este pronombre, etcétera, y una transición física que, como el nombre indica, pues es algo más físico, si se quiere operar, si no, si se quiere hacer cualquier tipo de modificación de su cuerpo. Hay que entender cómo funciona también la disforia de género, que es la sensación de malestar, la sensación que tienen las personas cuando la gente no le lee como ella se siente, ¿vale? Y la problemática que eso puede llevar a nivel de enfermedades mentales o a nivel de somatización, a nivel que eso también repercute directamente en la productividad de la empresa, en el entorno laboral, etcétera, ¿vale? Sobre todo es muy sensible cuando la persona empieza esa etapa inicial, ¿vale? Pero la empresa tiene que tener en cuenta cómo acompañar a estas personas cuando ya forman parte de su plantilla, también cuando vas a entrevistar a una persona para una vacante y esa persona está transicionando, ¿no? Tener en cuenta también a nivel de esas entrevistas, preguntar por el pronombre, etcétera, una serie de cuestiones para hacer de la entrevista algo que no ocasione ningún tipo de discriminación. Pero para ello hay que entender también cómo funciona. Y bueno, el procedimiento que desde Forlock proponemos básicamente es este muy sencillo. O sea, ¿cómo se activa el protocolo? Pues se activa el protocolo cuando a la persona trans se lo comunica a dirección o a una persona de referencia. ¿Y cómo se lo comunica? Pues puede ser expresión oral o puede ser expresión por escrito, ¿vale? Lo decide la persona. Tras esa comunicación se sientan en la mesa y hay una pequeña reunión en que la persona trans lo que va a hacer es comunicar, pues a partir de ahora me quiero llamar así, yo quiero que utilices este pronombre y que hace dirección o que hace recursos humanos o las personas encargadas le ofrecen un catálogo de medidas. Un catálogo de medidas que la empresa ya ha acordado, ¿no? Y que decide proponer. ¿Qué tipo de medidas estoy hablando? Pues medidas como la propia modificación de su nombre en la documentación interna, teniendo en cuenta que si en algún momento ella o él o ella hace la transición legal, pues la empresa también lo modificará en sus documentos más oficiales. Pero de carácter interno y de carácter no oficial, sí que se puede comprometer la empresa a hacer ese tipo de modificación, desde que la persona ya lo decide. También puede proponer un comunicado oficial a los clientes con los que trabaja esa persona. A lo mejor la persona quiere comunicarlo ella misma, pero si es algo que es muy incómodo para ella y tal, la propia empresa puede proponer el hacer un comunicado oficial a sus clientes para decidirles, comunicarles la situación, ¿no? Para que se puedan comunicar con el pronombre nuevo, etcétera, ¿vale? También puede ofrecerle medidas de flexibilidad horaria por si tiene que ir a terapia o tiene que ir con una consulta, a una consulta médica, etcétera, ¿no? Hay una un catálogo de medidas que se ofrece, la persona decide qué medidas quiere y entonces se las pide por escrito a la empresa y la empresa se sienta con esa persona y entre ambas acuerdan cómo llevar a cabo esas medidas, ¿vale? Además, muy interesante que haya una revisión, unas reuniones periódicas para ver si esas medidas tienen su efectividad y el protocolo se acabará cuando la persona trans decida que quiere acabar con el procedimiento porque ya se ha acabado el acompañamiento y ya no necesita ningún tipo
medida de acompañamiento. A grandes rasgos es el protocolo que de Forlof proponemos. Entendemos que todo esto que hablamos tiene sentido todo siempre acompañado de una formación y de una sensibilización y de una comunicación, porque muchas de estas discriminaciones son tan específicas que si las personas no están sensibilizadas sobre cómo ocurre o por qué ocurre, muchas veces van a haber discriminaciones, como digo, desde la ignorancia, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos cómo se gestionan lo de los pronombres o hacemos ciertas bromas que en un momento dado no detectamos como tal y todo esto cómo se ataja. No solo se ataja teniendo un protocolo, sino que se ataja teniendo una formación específica a toda la plantilla y que toda la plantilla esté sensibilizada con esta realidad. De esta forma, también nos aseguramos de que por parte de la empresa el compromiso está y el compromiso es efectivo. Y bueno, básicamente esto era la idea que teníamos. Queríamos un poco mostraros modelos que utilizamos, índices que utilizamos, documentación que hemos creado para insertar esta materia a nivel laboral y que pudieras un poco ver cómo lo focalizamos. No sé si tenéis preguntas sobre algún ámbito o queréis que profundice en algún aspecto. Bueno, muchas gracias, Marta. A partir de ahora damos paso a la contestación de las preguntas que os surjan. Creo que la explicación ha sido muy buena. Espero que todos hayáis tomado buena nota de lo que hemos comentado y en cualquier caso, por supuesto que estamos aquí para ayudaros y que se os mandará la presentación para que tengáis el conocimiento detallado de todo. Nos dicen si es obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan. Bueno, esta es la pregunta del millón. Tanto en lo que son planes de igualdad entre mujeres y hombres como en planes de igualdad trans, hay una frontera entre empresas de 50 o más trabajadores y empresas de 50 o menos trabajadores. La obligación de tener un plan escrito, diseñado y con arreglo a unos determinados requisitos legales, en principio la norma lo obliga para empresas de 50 o más trabajadores, en este caso de 51 para el plan LGTBI. La diferencia con el plan de igualdad es que el de igualdad entre mujeres y hombres es 50 o más y el de LGTBI es 51 o más. Pero en cualquier caso, es innegable y está prescrito por la norma que todas las empresas que superen esa cifra tienen que tener un plan escrito, negociado y con un seguimiento determinado. ¿Qué pasa con las empresas de menos? Las empresas de menos, la obligación de no discriminar no es una obligación que venga dado por la norma, por la ley trans o por la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es una norma que además de estar contenida en los principios inspiradores de estas legislaciones, es una norma que viene recogida por directrices europeas, por Constitución española, Código Civil, etc. Es decir, todas aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores no tendrán la obligación de tener un plan como tal, pero sí que tendrán que acreditar que en sus organizaciones no existe ningún tipo de discriminación en estas materias y que existe igualdad de oportunidades para todos y todas. Con lo cual, tienen que tener diseñadas una serie de medidas y establecer una serie de conductas proactivas para poder acreditar frente a cualquier administración que se lo requiera el cumplimiento de las mismas. El propio Real Decreto de 8 de octubre, que es la última norma en el LGTBI, recoge en su exposición de motivos que es el Tribunal Constitucional el que ha considerado incluido en el ámbito del artículo 14 de la Constitución española la protección frente a los comportamientos que resulten discriminatorios contra personas transexuales. Es decir, hay infinidad de normativa y hay aplicación analógica. La propia Ley de Igualdad de Oportunidades sí que dice en su artículo 45 que todas aquellas que no tengan plan de igualdad tendrán que tener medidas, con lo cual entendemos que es de aplicación también directa a la ley LGTBI. Está. Vale, dicen, si la otra pregunta interesante, si la empresa ya tiene un plan de igualdad, ¿podría únicamente añadir estas medidas de ámbito LGTBI al plan de igualdad ya existente o tendría que elaborar un plan distinto? Vamos a ver, del plan de igualdad entre mujeres y hombres hay elementos que se pueden
aprovechar. Pero el plan como tal, la ley es muy clara. No puede fusionarse los dos planes. Es decir, no podemos aprovechar tener un plan de igualdad entre mujeres y hombres para adecuarlo y incluir también medidas LGTBI. No lo admite la norma. Contrariamente a lo que sí que dispone que el protocolo sí que puede ser común, pero el plan no puede ser común. Tiene que ser diferente. Sí que es verdad que si tenemos un diagnóstico de igualdad, de un plan de igualdad, de ahí podemos extraer conclusiones sobre lo que Marta comentaba de número de plantilla, clasificación, procesos de selección, las medidas, las materias o áreas que abarcan el plan de igualdad entre mujeres y hombres y el plan de igualdad LGTBI son prácticamente las mismas áreas, con lo cual sí que podemos tener una información cualitativa y cualitativa del plan de igualdad entre mujeres y hombres, pero no nos sirve ese plan para anexionarle medidas LGTBI y que sea válido. Lo que pregunta Francisco José, a ver, yo creo que eso es como cuando se produce una denuncia por acoso y se determina que en realidad ese acoso no existe. O sea, yo creo que eso es independiente de la obligatoriedad de defender y proteger a este tipo de procesos, este tipo de situaciones. De hecho, así lo exige la norma, ¿no? La necesidad de que a nivel laboral tengamos procedimientos abiertos de protección de los derechos LGTBI y cada caso se valorará independientemente. Pero creo que es muy importante que una labor de sensibilización, de formación y una labor de compromiso a nivel laboral con toda esta temática. En cualquier caso, y como abogado dentro del ámbito del cumplimiento normativo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos fraudes legales a todos los niveles, no solo a nivel de igualdad entre mujeres y hombres, de conductas LGTBI, etcétera. No hace falta ir muy lejos para saber que hay muchas veces que se piden permisos por cambio de domicilio, por ejemplo, y luego no hay cambio de domicilio. Es decir, siempre queda la vía jurídica de la empresa para acreditar o intentar acreditar que esa exigencia de derechos de una persona porque está forzando una norma o aprovechándola en su provecho, pues es inexistente. Es un refrán español muy típico que echa la ley, echa la trampa, y que, bueno, que muchas veces se aprovechan normas con fines diferentes para los que se ha dictado. Eso al final el día a día va a presentar situaciones especiales. Vamos a ver, sobre el registro de los planes LGTBI, Julia Martínez pregunta, supongo que una vez negociado y aprobado habrá que registrar el RESCON. En principio no hay ninguna previsión normativa que obligue a registrarlo. El RESCON, de todas formas, no deja de ser un organismo administrativo que lo que pretende es hacer una primera fiscalización y acreditar públicamente la existencia. Es decir, no tenemos que registrarlo en el RESCON por ahora porque no hay ninguna norma que lo describa. Pero, insisto, desde que hay una norma que nos exige tener un plan LGTBI, tendremos que ser capaces de acreditarlo. Y un inspector no se va a quedar tranquilo con que le digamos mañana te lo llevo y que vea algo que no tiene ningún soporte, que es un copia y pega de otro. Mire, ya lo tengo. No, tendremos que acreditarlo. ¿Cómo? Pues por medios proactivos. Si tenemos una comisión, si tenemos unas medidas de seguimiento. Vamos a ver, un contrato de trabajo se puede hacer de un día para otro, pero un plan es difícil acreditar. No hay que registrarlo, pero hay que acreditar que se tiene. Se pregunta también por María José si la negociación del convenio es pasado febrero del 25 y la ley indica que las medidas tienen que estar antes de fin de enero. ¿Se podría esperar a la negociación del convenio? Vamos a ver, hay dos límites temporales. Para todas aquellas empresas que tengan convenio, la norma les da 3 meses desde su implantación del Real Decreto de 8 de octubre, le da 3 meses para negociar las medidas. Esos 3 meses finalizan el día 10 de enero del 2025. Si no se han negociado, la norma en su anexo recoge qué medidas
en el anexo 1 qué medidas planificadas tenemos que aplicar. Es decir, si la mesa negociadora de los convenios no ha dicho nada, nosotros en nuestros planes de igualdad aplicaremos directamente el anexo 1 con las medidas planificadas. Es decir, tenemos que, llegado esa fecha del 10 de enero o para empresas que no estén sometidas a convenios colectivos el 10 de abril, que les da 6 meses, tendremos que implantar estas medidas del anexo del Real Decreto. Vamos a ver, preguntan, o sea, la pregunta sobre el RESCON es por qué a nuestra entidad nos piden el registro. El registro o la inscripción en el RESCON es obligatoria para planes de igualdad entre mujeres y hombres. No es obligatoria para planes de igualdad LGTBI. Es más, aquí se va a presentar la misma problemática que se presentó con los planes de igualdad. La ley de igualdad es del año 2007 y se estableció por Real Decreto del 2019 que se tenían que registrar. La problemática es que no había ningún registro creado al efecto. Es decir, ahora mismo el RESCON tiene competencia para registrar convenios, acuerdos colectivos de empresa, planes de igualdad y registros, y protocolos de acoso. No tiene competencia para más. Es decir, frente a una hipotética, en este caso un real requerimiento de justificación en RESCON, no hay ninguna norma que lo obligue, con lo cual podemos argumentar que no lo hemos registrado porque la norma no lo exige ni hay un soporte para ello. Vale, el hecho de que, o sea, la pregunta viene dada y seguimos con la misma, con la duda sobre el registro, es que para subvenciones se está exigiendo acreditar el registro de determinadas cuestiones. Ahora mismo el registro de los planes de igualdad es un elemento prácticamente indispensable, ya no para obtener más puntos en una licitación, sino para poder presentarle incluso. Pero eso no está prescrito aún para la ley LGTBI trans. Es decir, yo no conozco personalmente ninguna licitación que además de pedirnos el registro del plan de igualdad, nos pidan el registro de un plan LGTBI. Pueden pedir como mucho la acreditación de su existencia, como se hacía con los planes de igualdad. Con los planes de igualdad, hasta que se creó el registro, que fue en el año 2020, no se podía registrar ningún plan, con lo cual en las licitaciones lo que se pedía era copia del propio plan. Eso es lo que entiendo que nos van a ir pidiendo la administración que lo entienda oportuno, pero nada más. No obstante, vamos a ver, os vamos a enviar un correo con el detalle de este webinar. Tenéis los datos de contacto nuestros. Estamos a vuestra entera disposición para que nos hagáis consultas a raíz de este webinar vía correo electrónico, llamada telefónica, como creéis conveniente. Para nosotros siempre es un placer poderos ayudaros y aclarar dudas. No hay más preguntas, simplemente y en el hilo de preguntas que había y con el debate suscitado entre planes de igualdad entre mujeres y hombres y planes de igualdad trans, aclararos e insistir en que hay, aunque no pueda ser el mismo, hay muchos elementos de un plan de igualdad que podemos adoptar. Es decir, cuando hablaba Marta de una política de defensa de los valores LGTBI o del compromiso de la empresa, puede ser una política individual, pero la empresa al final lo que no va a hacer es publicar el compromiso política de igualdad, el compromiso política de defensa del ecosistema, o sea, el compromiso con la 14.001. Cada norma, cada ISO que se implanta o cada protocolo tienen como principio básico el compromiso de la empresa. Lo que tendremos que analizar en cada caso concreto es si en determinadas empresas
ese compromiso puede ser con la diversidad, no con la igualdad entre mujeres y hombres por un lado, con la defensa de valores, con lo cual hay que analizar casos concretos para ver qué se puede aprovechar y cómo podemos fusionar determinadas materias. Bueno, dicho esto y no habiendo más preguntas, muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos haberos sido de utilidad. Os enviaremos por correo electrónico el contenido de esta sesión. Y bueno, os emplazamos para las próximas sesiones que en breve os comunicaremos y que seguiremos haciendo. Un saludo a todos y gracias por la asistencia. Gracias.